Muy bien, el día de hoy vamos a ver ondas sonoras. El sonido, estudiado como una onda física. Bueno, hay dos partes que es necesario estudiar cuando estudia uno el sonido. Primero, la fuente. ¿Qué es la fuente? Pues una bocina, una persona hablando, un tambor, cualquier objeto, sustancia que pueda producir un sonido, ¿cierto? Por ejemplo, ese sonido, ese golpear el tablero, eso podría ser la fuente. ¿Listo? Normalmente las fuentes de sonido se toman como puntuales. ¿Qué quiere decir puntuales? Como puntos. O sea, yo no pienso en el tambor como un aparato grande, o no pienso en la bocina como, o la trompeta, o el trombón como una cosa grande. No, lo pienso como un punto que es el que genera el sonido, ¿cierto? Desde ese punto se genera el sonido y las ondas viajan a través del espacio, ¿de acuerdo? Del aire o de la sustancia donde se tenga. Entonces, pensamos en la fuente. Aquí hay algo especial, y es que para que haya sonido, tiene necesariamente que haber algo que lo perciba, ¿cierto? Entonces debe haber un observador. Para que haya sonido, tiene que haber una fuente. Pero para que el sonido se pueda escuchar, tiene que haber un observador. En realidad, alguien que lo escucha, ¿cierto? Entonces, la fuente produce un sonido y alguien lo escucha. Sin embargo, vamos a estudiar el sonido no desde el punto de vista solo del observador, sino que vamos a estudiar la fuente y ese sonido, que es una onda, lo vamos a estudiar como una propagación de energía. Una propagación de energía. Entonces, tenemos tres cosas. La fuente, que es puntual, un punto donde se genera el sonido, ¿cierto? La onda, ¿cierto? Esto se llama fuente. La onda y alguien que está escuchando, que será el observador. Esa es la forma como se estudia el sonido, ¿cierto? Bueno. Ya hablamos de la fuente. Simplemente necesitamos saber que es una fuente, la fuente es puntual. En realidad no me interesa, en este momento, para estudiar el sonido, no me interesa la calidad de la fuente. O sea, ¿cómo es la fuente? Si es un tambor, o es un bafle, o es no sé, alguien gritando, alguien hablando. No interesa cuál sea la fuente. Interesa que sea un sonido que se propaga. Listo. Vamos a hablar de esa onda de sonido. Onda sonora. La onda sonora tiene unas características. Primero, es una onda de presión. Al ser una onda de presión, necesita un medio físico para propagarse. O sea que el medio de propagación debe ser un medio físico. ¿Qué quiere decir físico? Que tiene que ser una sustancia o material. En términos generales, esto quiere decir
que el sonido no se propaga en el vacío. ¿Qué es el vacío? Buena pregunta. El vacío es, por ejemplo, fuera de la atmósfera de la Tierra. ¿Listo? La Tierra tiene una atmósfera y esa atmósfera a la que llamamos aire, pues no toda la atmósfera es aire, pero supongamos que toda la atmósfera sea aire, a esa atmósfera la llamamos aire. Fuera de esa atmósfera no hay aire. Donde no hay aire, ni hay nada, eso se le llama vacío. O sea, entre los planetas, por ejemplo, ¿cierto? Aunque hay planetas que no tienen atmósfera, por ejemplo, Mercurio no tiene atmósfera. O sea que en Mercurio no se propaga el sonido. El sonido se propaga en un medio físico. Cualquier planeta que tenga una atmósfera, entonces allí se puede propagar el sonido dentro del planeta. Pero un sonido en el espacio exterior fuera del planeta no se puede propagar. No sé si alguno ha visto unas películas donde las naves espaciales explotan y se escucha el sonido. Pues resulta que ese sonido no se puede escuchar. Ese sonido no se propaga en el vacío. Yo nunca podría escuchar eso. O sea, podrían estar al lado mío haciendo un sonido terrible, pero ese sonido nunca tendrá un medio en el espacio físico que le permita transportarse. Por lo tanto, yo podría estar al lado de un bafle, el bafle sonando a todo volumen y yo no escucharía nada. ¿Listo? Para que se propague el sonido necesita un medio. Por eso en el vacío no se propaga. Bueno, tercero. La onda sonora es una onda longitudinal. Una onda longitudinal es aquella onda donde las partículas se mueven en el mismo sentido de la propagación de la onda. Eso lo voy a explicar ya mismo. Existen dos clases de ondas: transversales. Ondas transversales, por ejemplo, suponga que yo tengo una cuerda. ¿Listo? Esa cuerda está tensionada y yo la pongo a vibrar, ¿cierto? La propagación de la onda es en este sentido. La velocidad o la frecuencia es hacia allá. ¿Listo? Pero las partículas que hace esa cuerda se mueve hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí ve? Observe que el transporte, o mejor, la propagación de la onda es en una dirección y perpendicularmente se mueven las partículas, o sea, las partículas de la cuerda. A esa onda se le llama transversal, porque la dirección de la partícula y la dirección de la propagación de la onda son perpendiculares. Ahora miremos qué es una onda longitudinal. Aquí. Pues en realidad las ondas longitudinales son aquellas en las que la propagación de la onda es en la misma dirección que el movimiento de las partículas. Vamos a pensar en el sonido, porque es una onda longitudinal por naturaleza. Hay una fuente, esa fuente genera un sonido y ese sonido se propaga y ese sonido lo podemos pensar como si fuera una placa. Suponga que una placa, el aire esté compuesto de placas. Obviamente el aire no se compone de placas, pero vamos a suponer que son placas de partículas, o sea, partículas en filas, como si fueran filas de partículas. Obviamente, como le acabo de decir, las partículas no están así, en fila, pero vamos a pensarlo así. Entonces, ¿qué hace esta onda de presión? Unas partículas vibran y le pegan a las otras vibran y le pegan a las otras. Entonces esta partícula vibra hacia allá y hacia acá por efecto causado por la fuente hace vibrar el aire
unas partículas vibran y hacen mover las otras. Entonces esta partícula que se está moviendo aquí hace que esta partícula se mueva aquí y esta hace que esta se mueva y el aire, y el sonido se va yendo a través del aire. Una partícula que vibra y hace vibrar las otras. Muy bien, entonces una partícula golpea a la otra. Voy a hacerlo más grande, a pensar en una partícula más grande. Esta partícula de aire, la fuente hace que ella vibre de esta manera. Y esta partícula va a golpear otra partícula de aire que va a vibrar en la misma dirección. Observa que está vibrando así. ¿Y en qué dirección se está moviendo el sonido? Pues en la dirección de las partículas, observe. En la misma dirección en que se mueven las partículas, se está viajando la onda. Mire que en las transversales es al contrario. Esta partícula la voy a dibujar más grande, la voy a dibujar aquí. Esta partícula se mueve de arriba hacia arriba y hacia abajo, que es totalmente perpendicular. Observe que mire, forma un ángulo de 90 grados a la propagación de la onda. Ondas transversales sería perpendicular la propagación de la onda con el movimiento de las partículas. Ondas longitudinales, en la misma dirección de la propagación de la onda, será la forma como vibren las partículas. Esa es la diferencia entre ondas transversales y longitudinales. Entonces, ¿la onda de sonido qué es? ¿Una onda sonora? Pues una onda longitudinal. Entonces tenemos tres cositas que tenemos que tener en cuenta ahí. Ojo, 1. Las ondas de sonido son ondas de presión. 2. Las ondas de sonido necesitan un medio para propagarse. Y 3. Las ondas de sonido son ondas longitudinales. O sea que la dirección de propagación es el mismo que la dirección en que vibran las partículas. Simplemente eso es la teoría. ¿Usted qué tiene que hacer? Pues entender esa teoría y aprendérsela, porque esas son características del sonido. Bueno, el sonido tiene una velocidad. Cuando estoy hablando del sonido, estoy hablando de la onda de sonido, ¿cierto? Cualquier sonido, no importa el sonido que sea. Esa velocidad no depende del sonido, depende del medio. La velocidad del sonido depende del medio. Cuando hablo de medio, es la sustancia en la que se mueve el sonido. Entonces, del medio de propagación. La velocidad del sonido depende del medio de propagación. ¿Listo? No es porque un sonido sea más duro o más bajito, tenga una velocidad diferente. No. La velocidad es la misma porque depende del medio. ¿Listo? Y del medio, perdón. Y esa velocidad depende de las características del medio. Por ejemplo, el grado de compresibilidad. ¿Qué tan compresible? O sea, ¿qué capacidad tiene la sustancia para ser comprimida o descomprimida? ¿Cierto? Compresibilidad. Por ejemplo, los gases son mucho más susceptibles de ser comprimidos que los sólidos o los líquidos. Los líquidos también se comprimen, pero menos que los gases. O sea, yo puedo tener un gas, una cantidad de gas en 1 litro, y podría comprimirlo para que esa misma cantidad de gas esté en medio litro. Lo que no puedo hacer con el líquido. Si yo tengo 1 litro de líquido, si lo comprimo, normalmente el cambio de volumen es muy pequeño. En cambio, en un gas es grande. O sea que la compresibilidad de un gas es mayor que la compresibilidad de un líquido. Y efectivamente es mucho menos. Inclusive los sólidos se dicen que son sustancias incompresibles. Ojo, no es incomprensibles, sino incompresibles, que no se pueden comprimir. ¿De acuerdo? Entonces, una característica para determinar la velocidad es el grado de compresibilidad, ¿cierto? Las sustancias pueden ser más fáciles de comprimir o menos fáciles de comprimir. Otra característica es
la densidad. ¿Cierto? ¿Qué es la densidad? La cantidad de partículas que hay en un volumen. Por ejemplo, en un sólido normalmente hay más partículas en un volumen más pequeño. En un líquido normalmente hay menos partículas en un volumen. Y en un gas normalmente hay mucho menos partículas en un volumen dado. Pero cuando hablamos de densidad, normalmente si la sustancia es menos densa, será la velocidad del sonido será menor. O sea, mientras más densa sea, la velocidad será mayor. ¿Cuál es la dificultad? Que, por ejemplo, los sólidos son más densos. Pero cuando la densidad aumenta, es posible que la masa de las partículas sea también mayor. Y si la masa de las partículas es mayor, la energía que necesita para vibrar una partícula es más grande. Entonces, la velocidad ahí se disminuye. O sea que yo no puedo decir que todas las sustancias más densas tienen una velocidad de sonido más alta, no. Normalmente, si una sustancia es más densa, ¿cierto? Tiene unas características también especiales, y es que la masa de las partículas es mayor. Entonces, a veces si tiene más densidad puede tener una velocidad mayor, o si tiene más densidad puede tener una velocidad menor el sonido en ese medio. Y, por ejemplo, la temperatura, que es una característica que vamos a ver en este momento para determinar la velocidad del sonido, por ejemplo, en el aire. Esas son unas características que determinan la velocidad en un medio, ¿cierto? La velocidad. Sin embargo, hay unas tablas de velocidad de una sustancia, del sonido en una sustancia. Por ejemplo, yo puedo averiguar cuál es la velocidad del sonido en el acero, en el hierro, sólidos, o puedo averiguar cuál es la velocidad del sonido en el agua o en otro medio, ¿cierto? Por ejemplo, la velocidad del sonido en el acero es mayor que la velocidad del sonido en el agua, y en el agua es mayor que la velocidad del sonido en el aire. Entonces, pues algunas características especiales para que ustedes sepan. Vamos a ver la velocidad del sonido en el aire. Velocidad del sonido en el aire. La velocidad del sonido en el aire depende de la temperatura. Y se dice que entre 0 y más o menos unos 35 grados centígrados, la temperatura la velocidad del sonido cambia 0.6 metros sobre segundo cada grado centígrado. Eso se reduce a que yo puedo encontrar la velocidad del sonido con una ecuación. Y la velocidad del sonido está comprobado a 0 grados centígrados. A 0 grados centígrados está comprobado que es 331,0 metros sobre segundo. Una velocidad muy alta. Quiere decir que en un segundo recorre 331 metros. En un segundo recorre la tercera parte de un kilómetro. Más o menos para que entiendan. En un segundo, 331 kilómetros. Perdón, 331 metros. La tercera parte de un kilómetro. Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo determinar la velocidad del sonido en el aire basado en esos 331 metros sobre segundo. Porque le puedo sumar 0.6 metros sobre segundo cada grado centígrado. ¿Listo? Esto multiplicado por grados centígrados a la menos 1, que después le explicaré por qué. Pero esto es una ecuación, una fórmula que me permite averiguar cuál es la velocidad del sonido en el aire. Más o menos esta fórmula funciona para temperaturas entre 0 grados centígrados y 35 grados centígrados. Para temperaturas mayores no es la misma, sin embargo, teóricamente podría servir si la temperatura es diferente. Pero más o menos en una temperatura de estos, esta fórmula sirve. Esa fórmula
sirve para hallar la velocidad del sonido en el aire. O sea que si es 1 grado centígrado, 1, multiplico 0.6 por 1, y entonces la velocidad del sonido será 331 más 0,6. O sea, 331,6 metros sobre segundo. Más o menos sería así. Bueno, lo que quiero que entiendan aquí es que la temperatura del sonido, la velocidad del sonido depende de la temperatura. Entonces, como podemos observar, es una ecuación que me permite averiguar la velocidad del sonido en el aire. Esto es solo para el aire. Existen tablas que le ayudan o que tienen ya referenciadas las velocidades de determinados materiales. Y en algunos casos hay ecuaciones también que permiten o que ayudan a hallar la velocidad en líquidos, en sólidos o en gases, dependiendo de lo que yo necesite. Muy bien, con esto damos por terminada la clase de ondas. Esto es una clase teórica de ondas y espero que les haya gustado, que le den like y que si compartan el video para que tengamos muchos suscriptores.